Hace 20 años llevaba un diario online, un blog en el que me expuse tanto que acabó convirtiéndose en mi propio refugio. Uno en el que acabé descubriendo que tenía cosas que contar y que mi vida estaba hecha de lo vivido, lo leído, lo imaginado, lo temido, lo visto y algunas canciones sueltas. Bob Pop acaba de publicar con Editorial Alfaguara Días Simétricos y está en micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Bien hallado. Has hecho un proceso de escritura en el que abrías con qué trabajo nos manda el Señor. Uno en el que escribías casi, diría, una epifanía, ¿no? A escribir lo que no queremos que se nos escape. Cuéntame un poquito de esa primera parte. Pues mira, yo empiezo qué trabajo nos manda el Señor a principio del año 2000, cuando nacen los blogs. Y el blog se llama así porque yo en ese momento trabajaba como director de producto de una multinacional de internet y me aburría muchísimo en mi trabajo. Y entonces encontré el refugio del blog donde empezar a contar historias, cosas, libros que leía, cosas que vivía, y se convirtió en una prueba de vida, porque yo pensaba que estaba inmerso en una maraña profesional donde todo era como un solo día compacto que iba de lunes por la mañana a viernes por la tarde, en el que no vivía otra cosa. Y cuando empecé a despedazar los días para el diario, me di cuenta de que pasaban muchas cosas y aunque no fueran en el exterior, pasaban dentro de mi cabeza, que también me interesaba, que también era un buen lugar donde vivir. Así es que luego, con los años, cuando yo revisé ese diario, me di cuenta de que había un material muy interesante con el que trabajar. Escribir es mentira y leer es verdad. Me sorprendió mucho esta frase, pero la forma en la que la desarrollas te hace mucho reflexionar, porque dices que llegamos mucho más lejos cuando leemos que cuando escribimos, incluso cuando lo leído sea algo que hemos escrito nosotros mismos. Quizás nos desnudemos más leyendo. Yo creo que sí, o somos capaces de llegar a lugares mucho más inhóspitos que como escritores. Yo, como escritor, no soy pudoroso, como se puede ver en el libro, pero soy menos valiente de lo que soy como lector. Hay lugares a los que me llevan escritores y escritoras a los que yo nunca me atrevería a aproximarme como escritor. No solo por falta de pericia, sino también de valor para ciertas cosas como el dolor, la violencia, un montón de asuntos que otros han tratado muy bien y que yo no me atrevo a tratar. Entonces, por eso yo me lanzo mucho más cuando leo que cuando escribo. Cuando escribo siempre estoy contenido. Como te decía hace un segundo, sí que te hace reflexionar, porque estás leyendo y estás pensando, es que esto yo no lo contaría o no sabría contarlo, pero estoy ahí. Estoy ahí y además quiero seguir ahí. Exacto. Y quiero avanzar y a ver dónde me puede llevar de lejos. Exacto. Hace 10 años revisaste lo escrito y lo volcaste en un nuevo proyecto junto con otras personalidades. Casi todas son del mundo literario. Uno en el que querías demostrar que estamos hechos de palabras de otros, casi un poco lo que acabamos de decir con respecto a la lectura y de otras. Y nos sirve como guía, Días Ajenos. Sí, Días Ajenos fue mi forma de demostrar que era bueno leyendo y que podía crear un artefacto literario a modo de collage donde yo me colaba en los diarios ajenos que me habían acabado construyendo y además los podía convivir con los propios. Y de ese modo dibujaba una especie de mapa del territorio, usted está aquí, que para mí era muy importante, sobre todo por reconocer quiénes me habían llevado hasta el lugar que ocupaba. Días Simétricos. Llegamos a tu libro y empiezas a hacer una composición de los días anteriores, de ese diario sobre qué trabajo nos manda el Señor, y haces lo que defines muy bien como dos líneas paralelas que no se van a juntar nunca, ni hay retroceso. Efectivamente, de hecho porque siempre que hablamos de simetría lo asociamos con la perfección. Eso es. Pero la simetría también tiene un punto de frialdad, donde nunca hay líneas perpendiculares que confluyen. Y yo quería jugar con esto, igual que durante todos los días anteriores yo jugué a entremezclar mi pasado con mi presente. Aquí es puro presente
que no está determinado por lo que ha pasado antes, pero que me ha convertido en quien soy ahora. Y me parecía que era un ejercicio, que era el único ejercicio posible que yo tenía en mi mano en ese momento. Y estoy muy contento porque al final, sin darme cuenta, lo que parecía un diario se ha convertido en una narración, en una novela o en un germen de muchas novelas, de muchas historias, de películas, televisión, poemas, pero que al final acaban componiendo algo compacto. Componiendo un poco también cómo estás ahora desde que tienes el conocimiento de tu enfermedad. Exacto. Y cómo y en qué se ha convertido escribir para mí, ¿no? En algo muchísimo... he dejado de escribir contra mí. He dejado de escribir contra mis rutinas, contra mi modo de vida, contra mis necesidades, incluso contra mi carácter o mis experiencias. Entonces escribo a favor y escribo como yo no escribo ni como terapia ni sufro escribiendo. Yo disfruto mucho, aunque sí es verdad que he descubierto una cosa que uno no sabe hasta que no le toca, y es que escribir es también físico, es decir, que escribimos con el cuerpo, y cuando el cuerpo no funciona a la perfección, cuesta más. Pero ese esfuerzo también obliga a repensar el propio acto de la escritura, incluso a pensar cuánto dolor merece la pena para escribir algo que a lo mejor no es para tanto. Ese espacio que decíamos, ese hace entre líneas, ¿nos iguala, nos aplana? Yo creo que sí. Yo confío mucho en la literalidad, confío mucho en que no nos malinterpreten, confío mucho en no dar nada por sentado y explicarlo todo muy bien, porque es lo único que nos hace diferentes. Todos los matices y entonces los lemas, las soflamas, todo lo que se convierte en algo uniforme, al final nos acaban convirtiendo en clones. Ya lo creo. Me parece a mí. Ya lo creo. Y además, es que incluso cuando mentimos somos mucho más vulgares que cuando decimos la verdad. En el fondo, tenemos fantasías muy similares entre todas. En el fondo, las mentiras que inventamos es un catálogo bastante corto, pero las verdades que nos decimos y lo que vivimos es muy diferente entre unas personas y otras, con lo cual yo reivindico esa autenticidad y esa verdad, pero también me parece que tiene que ver con el privilegio. Hay mucha gente que no se puede permitir eso. Estos lemas de autoayuda de sé tú misma, bueno, sé tú misma si te lo permiten, claro, si te dejan. Claro. Entonces hay mucha gente que no puede ser ella misma porque no se lo van a dejar hacer en un trabajo, en una sociedad, en una familia. Pero hay un punto ahí también de privilegio que no tenemos que olvidar nunca. Lo cual no es una derrota. No, en absoluto. Pero sobre todo, yo creo que hay una cosa muy importante, también hablo de ella en el libro. Yo creo que el privilegio hay que usarlo para que dejen de hacer falta los privilegios. Ahí. Cuando ocupas el privilegio, lo que tienes dos opciones: o perpetuarlo o luchar desde dentro, cargártelo desde dentro e intentar que el privilegio no sea un ascensor que nos lleve a conseguir las cosas, sino que sean todo mucho más fáciles sin necesidad de ocupar ese lugar de privilegio. No son las preguntas, sino las respuestas fáciles las que nos dan más miedo. Son las respuestas fáciles a las preguntas complejas. Bien. Es esa necesidad de simplificarlo todo, de no pensarlo, de usar fórmulas que ya se han probado y han fracasado para asuntos que nunca habíamos entendido ni convivido con ellos. Yo creo que nos hace mucha falta entender de verdad dónde estamos y qué soluciones podemos plantear. Yo reivindico la imaginación, pero más allá de la fantasía. Reivindico la imaginación para buscar soluciones de modo transversal, comunitario. Yo soy muy naif en eso, pero creo que ya está bien de usar fórmulas que están agotadas. Hay que buscar las nuevas. Hablas de que las respuestas difíciles son las que nos entretienen. Claro. Precisamente por eso. Pero es que además, nos entretienen y a veces nos despistan de lo importante. Pero creo que tenemos que pensarlas y pensarlas juntas y además añadir todos los matices posibles. O sea, eso de tener respuesta para todo es la mejor forma de no tener respuesta para nada. Efectivamente. ¿No? Así es.
Dentro de tu diario hay cosas muy curiosas, muy llamativas, otras no tanto, más tristes, menos tristes. Hay una que me llama la atención. Una de ellas, hay muchas, como digo, dices disfrutar de la gran mentira colectiva. Una de ellas es la de padres a hijos, reyes magos que no lo son, pajes que son esclavo y carrozas que son camiones. La única verdad que existe es aquella que imaginé del mundo cuando lo creí mágico. Es que yo reivindico muchísimo los Reyes Magos como fantasía colectiva, pero a la vez también me da pánico porque es una forma de entender cómo se puede manipular todo. Eso es. Y entonces ver cómo los medios de comunicación contribuyen a esa fantasía me enternece. Pero por otro lado también muestra lo fácil que es inventarse una realidad alternativa. Y sobre todo hoy en día. Entonces yo creo que la magia está muy bien, pero el problema está en el ilusionismo. Que ahí es donde entran los trucos. Entonces, a lo mejor no queremos que nos pongan los trucos para tener ilusión. Pues yo casi prefiero saber los trucos y ilusionarme con otras cosas. O ilusionarte si quieres con ese truco. Exacto, ilusionarme si quiero con un truco porque está muy bien hecho. Exacto. Es que además la magia tiene una cosa muy, para mí muy negativa, y es que niega el trabajo. La gran ilusión de la magia es que no se note todo lo que ha trabajado el mago o la maga en conseguir ese truco. Y entonces lo importante, para mí, lo valioso, es ver el trabajo que ha hecho alguien hasta conseguir eso. Porque si no, estamos despreciando la lucha obrera de tanto tiempo. Porque en realidad lo importante de la magia no es el resultado del truco, sino todo el trabajo que ha habido allí. Bob, ¿qué formato es el que mejor se adapta para contar la verdad? Si es que lo hay. Yo creo que cualquiera en el que nos dejen. La cuestión es contarla. Sí, la cuestión es contarla y saberla contar. Yo creo que no basta con contar la verdad. Hay que saberla contar con gracia. Hay que saberla contar con empatía. Hay que saberla contar con piedad. Hay que saberla contar con estilo literario, con ritmo radiofónico, televisivo. Yo creo que tenemos que asumir que la verdad, si per se, tampoco es para tanto. Tampoco tenemos la clave de las verdades de la vida. Pero nuestras verdades, lo que hemos ido aprendiendo, tenemos que usarlas para crear un artefacto interesante. El humor, otra parte muy, muy importante para afrontar la vida. Para vivir la vida más que afrontarla. Sí, para mí el humor es muy importante. Soy incapaz de no usarlo, pero también me parece que el humor a veces se está sobrevalorando. A mí, yo siempre tengo tendencia, si algo pasa o lo analizo, recurrir al chiste inmediato, ¿no? A construirlo. Luego también a darle vueltas para que el chiste sea mejor y no sea el que va a contar todo el mundo en Twitter. Y luego, según le dando vueltas, darte cuenta de que en el fondo hay una cosa muy seria y muy importante que analizar. Y que si te hubieras quedado en el primer chiste, hubieras dejado de pensarlo porque ya has cumplido tu compromiso con esa cosa que sucedía. Con lo cual, a mí me interesa mucho ir más allá del humor. Y que muchas veces se pueden encontrar cosas muy importantes a través del humor y que se ha hecho siempre, que para mí es fundamental hacerlo. Pero a mí el humor sobre todo me parece la forma de conseguir que los otros y las otras bajen sus defensas y tú te cueles por ahí para soltar tu bomba. Y si lo haces con risa, mejor, pero si luego queda el run run de lo que has dicho, pues muchísimo mejor. Ese run run alimenta. Ese run run es fundamental, y ese run run además es el que te obliga a seguir buscando esos caminos paralelos y no quedarte en lo obvio, ¿no? En el chascarrillo inmediato. En ese run run hay intercambio, lo que tú sueltas y lo que yo recibo. Sí, pero es que eso es lo interesante. Exacto. O sea, yo creo que ninguna idea es buena sin trabajo. Y en el trabajo incluye también escuchar a los otros y hacer un ping-pong de ideas para que lo que salga sea mucho mejor. En el fondo, solos tampoco se nos ocurren tantas cosas tan interesantes. Eso es lo que pienso. Depende cómo lo adornemos. Claro, y adornarlo también depende de nuestra intención, el lugar que queramos ocupar, a quién nos dirijamos, y todo eso es un proceso muy interesante que también nos abre puertas a seguir pensando las cosas bien y a seguir haciendo el humor. Sobre todo yo creo que el humor es una cosa que hay que hacer sabiendo mucho del asunto del que se está haciendo humor, porque el humor con conocimiento es mucho más interesante que el humor precongelado, que el humor que en realidad es un chiste de otro chiste. Sí. No, es interesante que analices eso y veas dónde tiene la gracia. Y a veces
que no tienen ninguna gracia y no pasa nada. No todo tiene que tener gracia. Voy a ver un poco no voy a decir la bebida, pero me acercas un poco Claro que sí. una bebida carbonatada que no nos paga publicidad. Sí, porfa, gracias, Rosa. Gracias este momento así. Pero no sé si lo quieres espumoso. Sí, está perfecto. ¿Ahí? Sí, espera que te agarro así. ¿Ahí vale? Ahí está perfecto. Venga. Sí, así no decimos nada. Claro, no. Hasta que patrocinen, Rosa. Exacto. Aquí hay que... Y tú aproveches y te tomas su café, Pues mira, que no sí. tiene marca, que es sin lactosa, para que lo sepan los oyentes. Por si les invitan a Rosa a un café con Exacto, leche, que sepan sea que sin no lactosa, necesito por sin favor. lactosa. Oye, este Exacto. paréntesis me encanta. Ah, qué bien. Sí. Vamos a hablar de tiranías. Mira qué momento más... Muy bien, venga, una estupendo. cosa sencilla. El pensamiento se vuelve tirano cuando ya no eres el que piensa y luego actúa, sino el que piensa y luego da órdenes. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y además yo en mi vida laboral me he dado cuenta de que hay una cosa, un error del sistema que no sé cómo vamos a saber arreglar. Y es que cuando tú haces bien tu trabajo, la forma de progresar, el premio que te dan es ascenderte a dejar de hacer tu trabajo y dedicarte a gestionar el trabajo de la gente que ahora hace lo que tú hacías antes. Clarísimo. Y eso me parece un desastre absoluto. Yo siempre pongo el ejemplo de las cajeras de supermercado que, además con todos los ataques que ha recibido Irene Montero, clasistas y esta cosa de yo no estudio para ser cajera de supermercado, etc. Pues a mí me parece que una cajera de supermercado es una inteligencia dentro de una cadena de supermercado. Es alguien que debería estar en toda la toma de decisiones, de marketing. Es decir, que una cajera debería poder empezar ganando 1.200 euros y en algún momento de su vida, como la mejor cajera, ganar 4.000 euros tranquilamente, porque no solo es cajera, sino entiende las necesidades de los clientes. O sea, no tiene que venir un consultor de fuera a explicar algo que la cajera sabe muchísimo mejor. Y pasa igual con los guionistas, que empiezan como guionistas y acaban como jefe de guión, jefe de redacción, director creativo. Director creativo te dedicas nada más que a eso, a que tu pensamiento sirva para dar órdenes, no para ponerlo en práctica. No es igual pensar o que se te ocurra algo que luego vas a hacer tú, que se te ocurra algo que le toque hacer a otro o a otra. Ahí. Es muy distinto y ahí es donde entra la tironía de la que escribo yo. 21 de marzo de 2018. Te planteas dejar de escribir por pudor y por dolor. Es más, te planteas dejarlo del todo. Sí. Sí, es que fue un momento en el que estaba terminando uno de los volúmenes de los diarios y me di cuenta de que en ese segundo volumen yo estaba hablando mucho de mi enfermedad. Porque además empezaba ya a notarse mucho y a darme la lata. Entonces dije, estoy siendo muy impulso. Y sucedió que ese mismo día, después de pensar eso, me llamaron de una aseguradora para ofrecerme un seguro por invalidez y entendí que todo estaba conectado, que mi información médica en un hospital público estaba en manos de una aseguradora privada. Entonces dije, perdona, esto desmontar, porque al fin y al cabo lo sabe gente que me parece indeseable, con lo cual prefiero que lo sepa la gente que me lee, que al menos me trata con cariño. Y ahí decidí hacerlo, y ahí decidí también convertirlo en una obra de teatro, para compartirlo con el público. Y me parece que tomé una decisión muy buena. Creo que era necesario. Pues sí, yo lo necesitaba. La herramienta la puedes elegir tú, pero era necesario. Sí, al final yo como escritor elijo cualquier formato, yo en todo lo que hago escribo, da igual que haga radio, tele, teatro, estoy escribiendo. De hecho me he dado cuenta últimamente de que hablando escribo, de que cuando tengo una entrevista estoy escribiendo, pensando en voz alta cuando tengo una charla y está muy bien porque no me aburro, que esto es fundamental. Es que para mí aburrirme, me encantaría tener un rato para aburrirme, pero no me aburro. Bien. Me lo paso muy bien. Eso está bien. Comenzar a hablar es inventar una lengua que falta. Esto es de un libro precioso de Noelia Pena. Sí, señor. Que me encantó, que se llama algo del agua. Sí, el agua que falta. El agua que falta, exacto, perdona Noelia, que no me acordaba. Es un libro maravilloso que ella publicó en Caballo de Troya y yo leí tarde, llegué tarde a ese libro y cuando llegué me deslumbró. Y esto que habla de empezar a hablar de inventar la lengua que falta es que es verdad. Y creo que tenemos que ir inventando lenguas que nos faltan, palabras que nos faltan, expresiones que nos faltan. Lo que hablábamos antes de las soluciones fáciles
a problemas complejos, Sí. soluciones dadas. Es que a lo mejor tenemos que seguir cada vez más inventando palabras y expresiones para explicarnos lo que nos pasa, lo que estamos viviendo. El agua que falta, como bien decías, de Noelia Pena, dice: un verso al día podría bastar a condición de que fuese un verso verdadero. Totalmente de acuerdo. Y además yo soy muy lector de poesía y me parece el formato perfecto para la verdad. Y aprovechando lo que acabas de decir sobre escribir, escribes para encontrarte. Sí. Lo afirmas en tu libro. Sí. Dices: ¿a qué viene ocultarse tras una falsa historia que contarme? Claro, por eso me cuesta tanto trabajar con la ficción, porque me parece que la imaginación yo la uso para otras cosas. Entonces la ficción me exige una impostura que cada vez me interesa menos. O sea, me interesan mucho los demás y me interesan mucho las ficciones ajenas, pero las propias no me interesan nada porque para acabar contando lo que quiero contar no quiero tener que ocultarlo en un caramelo narrativo. Si no, vamos de cara y no perdamos el tiempo. Y además creo que está bien, como yo tampoco me siento un solista obligado a crear la gran novela española del siglo XXI, sino que soy un miembro más del coro, entonces hay gente cantando súper bien y yo ahí pues aporto mi cosita de voz en mis formatos tanto literarios como teatrales o audiovisuales. Y eso, además, lo de no ser solista tranquiliza mogollón. Como dices, de contar la verdad, no dejar escondido bajo la alfombra, Sí. ficcionar Claro, realmente lo que vives. que yo entiendo que la gente que lo hace le funciona bien, pero a mí no me funciona. Sobre todo porque yo noto que cada vez trabajo menos la imaginación en cuanto a escenarios, en cuanto a personajes. La imaginación me sirve incluso para pensar. Es que cuando pensamos en la imaginación no lo asociamos con la reflexión y con el pensamiento, pero muchas veces llegamos a ideas porque imaginamos posibilidades. Y para mí eso es la literatura. Tiene la capacidad preciosa de derribar muros de callejones sin salida, de darnos perspectivas y posibilidades. Y para eso, para ese pensamiento, necesitamos imaginación, pero no fantasía. Exacto. Imaginación en la forma de cambiar el modo de enfrentarnos a las cosas. Temas. Dices: la narrativa gay es para muchos adolescentes confundidos una manera de encontrar señales salvadoras, de dejar de sentirse como monstruos solitarios. Sí, yo lo viví así. No sé ahora mismo si eso sirve, porque claro, ya hay tantos otros medios como las redes sociales, las series, pero en su momento era fundamental, era como encontrar una botella que hubieran lanzado del océano y dijeras: ostras, yo también estoy en esta isla. Sí, y para mí ha sido muy importante, ¿eh? Luego hay otra cosa que es verdad que pasó, que hubo un tiempo en el que se entendió como literatura gay una transposición de la novelita rosa heterosexual a la novelita rosa homosexual. Un error. Y eso fue un error y una cagada, y sobre todo hubo un tiempo en el que la etiqueta literatura gay te quitaba fuerza, incluso calidad literaria, y además con razón. Sí. Pero creo que también está bien que se reivindique esa etiqueta, porque se habla desde lugares muy interesantes y que nadie pone la etiqueta de literatura hetero, por supuesto, depende. O sea, para mí hay literatura ultra hetero, de señores que además hacen exhibición de ello. Pero creo que la literatura gay como un lugar en el que encontrarse, para mí fue muy útil. Y de hecho no solo fue útil cuando la leías, sino cuando luego vas encontrando a otros como tú que comparten esos referentes y esos imaginarios, y eso es súper bonito. Y hay que agradecer, y hay gran literatura gay, desde Edmund White a Truman Capote, a Lorca, el poeta en Nueva York, es un libro maravilloso, poemario gay. El autor de Tom Spamauer, por ejemplo, que me parece fundamental, Terence Mox, Leopoldo Alas. O sea que yo reivindico muchísimo, y Virginia Woolf, Virginia Highsmith, Patricia Highsmith y su novela Carol. Es decir, que han ido cambiando las cosas, y lo último es la novela de Ana Portero, ¿no? Sí.
que es una auténtica maravilla porque inaugura una nueva mitología. Es una maravilla. Es una maravilla. Te lo digo. Sí, He tenido el gusto de leerla, de hablar con ella. Es estupenda, de verdad. Escribe brutal. 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 Y lo cuenta desde un lugar muy interesante y lo que cuenta es precioso. Muy bien. Sí. 2 palabras que no deberían estar en este colectivo: normalizar y tolerancia. Es que me parece que se dicen desde un lugar de autoridad moral, de superioridad moral insoportable. Yo no quiero que nadie me tolere porque nadie tiene la regla de tolerancia. Yo quiero que me respete todo el mundo y tampoco quiero normalizarme porque ya hemos entendido que la normalidad a la gente no la hace feliz. Y porque lo divertido es la diversidad, lo divertido es que ninguno seamos normales. La normalidad solo funciona cuando no te acercas demasiado. Pero de cerca nadie es normal. Eso lo dijo una vez Caetano Veloso y es verdad. Y el gran problema es que no tenemos ni tiempo ni energía para acercarnos. Pero cuando nos acercamos no existe la normalidad, afortunadamente. Afortunadamente. Hablabas antes de Twitter. Hay un capítulo también muy interesante en el que hablas de 2 representantes de una ONG que viajan a África y que no entienden bien que tengan que ir en una clase turista, con lo cual lo que se va a donar se descuenta de un billete un poco más caro. Hablas de que los niños hambrientos no necesitan que los saquen famélicos en una foto. Ellos necesitan una ONG, no necesitan una ONG, sino un buen abogado para demandar a los canales que utilizan su imagen sin derecho del menor. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es que creo que si hubiera un conjunto de abogados que se dedicaran a representar a esos niños y niñas de poblados africanos con quienes hacen fotos los famosos y que no tienen derechos de imagen, sería una forma buenísima de financiar esos poblados, esos países, esos pueblos, solo sacándole los ojos a estos famosos que los utilizan para además ganar dinero, no en ese reportaje, pero sí para conseguir una imagen que después les hace que subir el caché. Con lo cual yo reivindico una ONG, igual que hay abogados cristianos terroríficos, que haya abogados vengadores. Abogados vengadores de gente que está desprotegida. Así es, no puedo estar más de acuerdo. Qué bien. Me encanta eso. Sí, es que lo leí y digo, es que es una verdad como un templo. Querer y sentirse querido por quien te quiere. Aprender a que no te importe que no te quiera. A fin de cuentas, lo importante es saber conjugar bien el verbo querer. Es súper importante. Y entenderlo. Y luego además a entender que el verbo querer no tiene que ser nunca imperativo. Ay. Y eso es fundamental. Además, y saber cómo queremos, porque muchas veces pensamos mucho en cómo nos gusta que nos quieran, pero no organizamos cómo queremos nosotros. Y es muy bueno saber eso. Y ser honestos en ese sentido. Y muchas veces asumir que es que a lo mejor nosotros tenemos que explicar a los demás cómo queremos que nos quieran y cómo sabemos querer. Y tener el pacto tácito de, oye, así es como yo te puedo querer. ¿Te parece bien? Si no, pues nos evitamos muchos disgustos a largo plazo. Y tiempo. O sea, hay que ser súper claros en la vida. Voy a acabar con una reflexión que tienes. Dices, miedo, tiemblo de la mano en el vientre, un llanto, solo sollozo, temblor, que abrazo llorar, acariciar mi carne, temblar. Hoy, tantos años después, soy otro, más feliz, por eso me atrevo a acordarme de todo. Mira, esto que has leído es de un poema que escribí un día después de ir a mi fisioterapeuta. Sí, que te apretaba la tripa. Sí, y entonces noté que hacía tanto tiempo que no me tocaba a nadie que de repente me rompí a llorar. Fue hace muchos años y afortunadamente han cambiado las cosas, pero me pareció bonito dejar... Fíjate, además, eso es lo que me gusta de los diarios, que dejo memoria de eso que pasó y lo releo y pienso, eso también era yo y he recorrido un camino y estoy aquí, pero es bonito darse cuenta que uno ya no está allí, pero también aprendes a entender a los que están pasando por allí. Yo creo que lo mejor de vivir y hacerse mayor es que vas entendiendo más cosas. A otras te siguen dejando estupefacto, pero algunas las vas entendiendo y sobre todo vas entendiendo a los demás. Y entendiendo que lo último que puedes hacer en la vida es empeorar un mal día de alguien, a quien no conoces. Entonces, yo, por ejemplo, odio los malos modos de la gente desde el supermercado, el metro, una oficina bancaria o la
la oficina de INEM. O sea, ninguno tenemos hecho porque ninguno sabemos ¿Qué hay detrás? qué hay detrás. Con lo cual, yo no digo que vayamos salvando vidas, pero al menos no vayamos haciendo peor la vida de gente que no lo está pasando bien. Y yo, por ejemplo, eso lo pensaba todo el tiempo cuando hacía tele. Yo pensaba, bueno, hago tele tal, más o menos bien, no lo sé, creo que no lo hago, pero sobre todo no quiero herir a nadie en lo que estoy haciendo, que no tiene que ver ni con la corrección política ni con nada, tiene que ver con qué, con crear un entorno seguro, amigable, un refugio. Al final para mí, o sea, entiendo que mira, es inevitable el dolor, el sufrimiento, pero lo que no es inevitable es que seamos capaces de crear cada vez más refugios. Eso es. Ese mismo refugio es en el que creas en el diario. Aunque el diario está escrito para quien lo escribe, que lo vuelva a leer, Sí. lo que decías, puedo recuperar, pero al mismo tiempo lo que estás es ayudando. Ojalá. Sí. Hombre, yo creo que estoy contando una historia y además estoy jugando a que algo que parece fragmentario en realidad se va construyendo como una pieza sólida, Eso es. que atrapa y que donde siempre hay humor, pero sobre todo es como estoy aquí y sobre todo es una forma de decir, si todos contamos lo que nos ha pasado, lo que pensamos quiénes somos, pues todos vamos a estar más cerca y va a ser todo más fácil y más divertido. No merece la pena perder el tiempo. No, yo creo que no. No, yo tampoco lo creo. Yo estoy de acuerdo en eso. Pues un placer. Joder, el placer ha sido mío, Rosy. Muchas gracias por leerte el libro. Hombre, que me ha menos. encantado la charla. Hombre, ya. Pero un placer. Pues me alegro mucho. Pues un gusto. Muchísimo gusto también. Qué guay. Qué bien.